¿Tú sabes cuál es uno de los errores que yo veo que la gente comete, que va a ministrar? Es que ellos quieren dejar que sea la audiencia que lleve la atmósfera. Exactamente. Ellos entienden que el público que está ahí es quien debe de estar prendido, es quien debe de estar fervoroso. Y obviamente tú como predicador, tú como ministro deseas que la gente esté con la comunión con Dios, que se te haga fácil fluir. Pero la realidad es que estamos viendo un pueblo muy apático, un pueblo que no está en esto. Y tú como hombre de Dios que te llevaron, eres tú quien eres la respuesta para cambiar esa atmósfera. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu canal Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. Hoy tenemos un tema sumamente poderoso, un tema impactante, y lo tenemos con un invitado que ya ustedes lo han visto varias veces, si no es primera vez que viene al canal, pero ya él ha estado aquí con nosotros en diversas ocasiones y tenemos un tema que sé que será de mucho impacto para ustedes. Así que mi hermano evangelista Víctor García. Hermano Juan, Dios te bendiga. Nada, vamos a lo que venimos rápidamente. Tú sabes que hay temas que son muy necesarios, que en la iglesia acontecen cosas, y creo que nosotros en este tiempo que hemos visualizado, hemos sido testigos, pues creo que somos el ejemplo para mencionar algunas de esas cosas y arreglarlas. Así es. ¿Y qué debe hacer la gente ahora que entró a este video? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Darle like, compartir y suscribirse. Exactamente. Entonces, mano, comenzando rápidamente en el tema, ¿qué piensas tú que debemos hacer o cuáles son las fallas que tú ves que acontecen en la atmósfera? Tú sabes que mucha gente quiere ministrar, quiere predicar la palabra, quiere llevar un mensaje, quiere adorar, pero ¿cuáles fallas tú encuentras o errores que la gente comete cuando tiene que estar en una atmósfera en la iglesia? Bueno, Juan, mira, lo primero que la gente debe de entender es que cuando estamos en un culto, en un congreso, en cualquier actividad donde se invoca la presencia del Señor, tenemos que entender que somos humanos y que como humanos hay muchos factores que influyen a que Dios se mueva, como la falta de disposición, la falta de atención a lo que se está haciendo, y todos los escenarios no son iguales, porque hay iglesias que tú entras y tú te conectas con ellos, pero hay iglesias que tú tienes que conectarlo contigo para que puedan adorar a Dios, y hay muchísimos problemas. En las iglesias lo que más hay problemas para poder mover una atmósfera de Dios y que el Señor se sienta como bien con lo que está aconteciendo en ese lugar. Claro. Pero mucha gente realmente no sabe identificar cuáles son esos problemas, y para eso estamos aquí en el día de hoy. Así es. No, tú sabes que uno con el transcurrir del tiempo, aunque nosotros quizás no seamos tan viejos en el Evangelio, yo voy a cumplir 14 años en el Evangelio por la misericordia de Dios. Casi nada. Y hay personas que llevan una vida entera, 30 años, 25 años, desde la niñez y ese tipo de cosas, y uno viendo los diferentes errores que se dan, lo que hace es que matan a la audiencia que está ahí. Claro que sí. Y yo decía en un video que el servicio que le damos a Dios es una relación de nosotros con Dios, porque el mensaje que se predica no es un mensaje que se predica para Dios, es un mensaje que se predica para los hombres. Así es. Ahora, la parte de la oración, la parte de la adoración es únicamente para Dios. Claro. Aunque los hombres nos deleitemos, aunque los hombres disfrutemos, aunque lo hagamos con calidad, esa parte va como el ser humano diga, no, vamos a hacerlo para Dios con calidad, pero Dios es quien la recibe. Exacto. Ahora, la parte del mensaje se da para los hombres, y ahí es donde la gente no comprende la diferencia. ¿Tú sabes cuál es uno de los errores que yo veo que la gente comete, que va a ministrar? Es que ellos quieren dejar que sea la audiencia que lleve la atmósfera. Exactamente. Ellos entienden que el público que está ahí es quien debe de estar prendido, es quien debe de estar fervoroso. Y obviamente tú como predicador, tú como ministro deseas que la gente esté con la comunión con Dios, que se te haga fácil fluir. Pero la realidad es que estamos viendo un pueblo muy apático, un pueblo que no está en esto. Y tú como hombre de Dios que te llevaron, eres tú quien eres la respuesta para cambiar esa atmósfera. Contigo. Y mucha gente van y dicen, no, que esta iglesia está muerta, que esta iglesia está seca, pero fue a ti que te llevaron para esa razón, para que se avive esa iglesia. Esa es la típica excusa que utiliza todo el que no pudo mover a Dios en aquel lugar, y que precisamente tú tocaste el primer punto que yo iba a hablar,
ningún ministro, llámese predicador, danzor, la incluyo también, toda persona que toma oportunidad en el altar no puede echarle la culpa al que está abajo. Así es. Eso es una excusa barata, usted tiene que dejarse de eso. El que está allá abajo no tiene culpa de los errores que usted cometa. Así es. El que está allá abajo no tiene culpa de que Dios no se mueva a usted. Porque recuerde que al que asignaron para hacer algo en la iglesia ese día, en el altar, fue a usted. Así es. Y si Dios te envió, ¿por qué tú le estás echando la culpa a los demás? Así es. Cuando a mí me ponen a predicar, o a ti te ponen a cantar, o a tal muchacha la ponen a danzar, la persona que hizo la invitación, primero tuvo un sentir de parte de Dios, me imagino yo que fue así, ¿verdad? es. Y se supone que cuando tú vas allá, tú tienes que estar confiado de que fue Dios que te envió. Así es. Entonces, eso es una excusa barata, el de muchas personas, que si ven a alguien, lo que más se va a ver en la iglesia son gente así, Seco. esos cadetes, pensionados. Oye, los guachimanes de los bancos de este país son menos serios que ese tipo de personas. Hay que llamar a los guachimanes del evangelio. Esa gente se te sientan ahí a consumirte con la mirada. Y yo sé que a muchos les va a servir el zapato, porque hay personas que ahí sentados te evalúan, te absorben, te inyectan un sinnúmero de cosas Y te miran. con el pensamiento y con los ojos te están diciendo, usted no oró, Dios no se va a mover aquí, usted no está en comunión, usted está en pecado. Y esas mismas personas son las que cuando termina la actividad que no fluyó Dios, no hace absolutamente nada para adorar a Dios tampoco junto contigo, son de los que dicen, yo tuve un sentir, ese muchacho está como en pecado. Así es. Yo no sé qué es lo que ha cambiado en esa persona. Pero el que esa persona que estén ahí abajo, que se sientan a mirarte y no hagan nada de lo que tú dices, ni te ayudan a adorar a Dios tampoco, ellos no tienen la culpa de que Dios no se mueva contigo. Así es. Hay muchísimos adoradores, Gary, y predicadores, que son expertos en darle la culpa a la iglesia. Así es. Y ese es el error número uno, varón, de todo ministro, echarle la culpa a quien no la tiene. Así E incluso se la podemos echar al diablo, Sí. porque el diablo es que siempre zapatilla en la gente, pero ni a ellos se la colocan la culpa, sino a las personas que están ahí. Yo no vuelvo a esa iglesia, en esa iglesia hay una atmósfera muy terrible. Ahí, muchacho, ahí no se mueve Dios fácilmente, ¿no? Claro. Pero tú eres el portador de la gloria, varón, tú tienes que fluir, es que tú subes arriba, los demonios tienen que desgaritarse. Así es. Entonces, ese es el error número uno y tú lo mencionaste de primero, eso fue la mejor introducción. El llevarse de lo que esté aconteciendo. Ese es el error número uno, varón. Así es. Mira, algo que yo noté leyendo la palabra de alguien que sí supo preparar la atmósfera, viendo una atmósfera totalmente contraria, fue el profeta Elías. Wow. El profeta Elías, cuando se enfrenta a los 450 profetas de Baal, acontece el escenario siguiente. No, hoy se va a ver quién es Dios. Si el Dios verdadero es Baal o si es Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Y qué hace? No, tráiganos 2 toros. Ustedes seleccionan el que mejor les parezca, yo me quedo con el que ustedes dejen. Entonces, los profetas de Baal seleccionaron el de ellos. Perfecto. Elías dice, no van a poner fuego por debajo. Hagan su zanja y todo, sin fuego debajo. Y en el que el Dios respondiere con fuego, ese es el verdadero Dios. Exacto. Como ustedes son más, comiencen ustedes primero. Y dice la palabra que arrancaron desde la mañana y llegaron hasta el mediodía. Y comenzaron a hacer sus danzas, comenzaron a gritar bajo ese frenesí, esa bulla y ese tipo de cosas. Entonces, según dicen algunos escritores y todo eso, que la danza que hacían ellos era una danza como con la cabeza hacia el suelo y el cabello de ellos iba hacia adelante y iban moviéndose así. Y el alboroto que había una influencia demoníaca tan fuerte que aún las personas que estaban como espectadores también se sumergían en ese tipo de práctica, como espectadores, según dicen los escritores extrabíblicos. Entonces, en ese momento, después de que ellos se comienzan a rasgar la piel y todo ese tipo de cosas que están manchados de sangre, se extienden hasta la hora del sacrificio. O sea, no simplemente tuvieron la mañana, abarcaron el mediodía y dice que abarcaron 2 horas más de lo que se suponía. O sea, duraron como 6 horas en eso. Sí. Y Elías por allá viéndolo de lejos. Y lo mira, yo me imagino a Elías recostado así como calmadamente. Esta balsa de charlatanes no van a terminar. Sigan vociferando que su Dios tal vez está durmiendo, está haciendo otra cosa o no le escucha. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Elías?
para contrarrestar esa atmósfera demoníaca, para contrarrestar todo lo que ellos estaban haciendo, se acerca y dice la palabra que Elías reparó el altar de Jehová. Santo. Wow, siento a Dios cuando digo esto. Lo restauró. Elías reparó el altar de Jehová y toma las piedras y lo está reparando el altar y se acerca a toda la gente. Entonces la primera señal para tú cambiar la atmósfera es reparar el altar. Exactamente. Es tú tener la comunión con Dios. Que el altar eres tú. Así que la es. gente lo entienda. Así es. Entonces, reparar el altar. ¿Cuántos ministros están predicando con el altar desbaratado, con el altar roto? Altar desarmado. ¿Cuánta gente va a ministrar un mensaje con el altar destruido, sin tener comunión con Dios, viviendo una vida desordenada? Así es. ¿Has Y visto lleno de tú- orgullo. Así, ¿no has visto tú mucha gente que ministran con el altar destruido, que viven bajo una atmósfera de calumnia, que viven bajo una atmósfera de mentiras, de menosprecio, De problemas todo el engaño, tiempo. y quieren ministrar la palabra? Así. Entonces es el segundo punto, que hay personas que no tienen el altar arreglado Así es. y no están haciendo lo que hizo Elías para contrarrestar esa atmósfera. Después de que Elías arregla la atmósfera, le ora a Dios y desciende el fuego, y ahí se manifestó Dios. Exactamente. Arregló la atmósfera. Una maravillosa enseñanza esa que te enseña, que tú dices, porque a todos se nos olvida que hay un Espíritu Santo que fuera del altar está con nosotros Así y nos es. está viendo. A todos se les olvida que hay un Espíritu Santo que debemos de mantenerlo 24 horas al día. Yo conocí un varón muy querido que yo conviví mucho con él, y el varón, cuando subía al altar, Dios se glorificaba fuertemente con él. Pero al yo convivir con él, yo le decía: varón, ¿y cómo que usted hace para que Dios se mueva con usted cada vez que usted suba a ministrar la presencia del Señor? Y me dice: mire, varón, me dijo, mira, Víctor, yo puedo ser un desgraciado delante de los hombres, pero cuando a mí me toca ministrar o hacer lo que sea, yo reconozco que yo estoy mal. Wow. Yo reconozco en 2 minutos ahí que yo lo estoy haciendo mal, y que lo que yo voy a hacer en ese momento no depende de mí, ni de que yo lo haga lindo, ni de que yo lo haga bien. Depende de que yo me conecte con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo haga lo otro. Y la gente realmente quiere vivir una vida como lo explico, una vida ficticia, entendiendo que Dios me usó un día y me va a seguir usando porque yo tengo un llamado que es hasta la muerte. Y lamentablemente las cosas no fluyen así. Y uno de los temas que hay que hacer un video aparte para eso es la gente que dice que los dones son irrevocables, que hay gente que se ha descarriado y que el don de lengua le sigue fluyendo. Tú puedes hacer toda la bulla que tú quieras, pero yo sí sé que al escuchar esa lengua, el Espíritu Santo yo no lo voy a sentir de la misma manera que como cuando tú estabas en el mundo. Dios te puede utilizar a ti para hacer cualquier cosa, pero si tú estás lejos de la presencia del Señor, lamentablemente no va a haber una manifestación en poder. Y ese es uno de los problemas de los ministros, que cuando suben al altar y ven que hay problemas, en vez de retractarse y de convertirse ahí arriba, van buscando las alternativas, varón. Y ese es el tercer punto que yo quiero tocar. Las alternativas para motivar a las personas. Ay, 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 ay. Sí, varón. Hubo una vez un hombre que me dijo: varón, tú quieres prender una iglesia de Rabacuco, habla 3 lenguas y menciona 5 diablos. Y yo me reí con eso. Y me dice: sí, varón, esa gente con 3 lenguas y 5 diablos ya. Tú nada más tienes que reprender el diablo 5 veces. O golpear la vestimenta. Solamente. No, porque ya esos son complementos. Ok, ok. Entonces, hay personas que primero le echan la culpa a la iglesia, Así es. ¿verdad? Están mal delante de los ojos del Señor y no lo reconocen. O sea, que no hay manifestación alguna. Y buscan la forma de cómo caerle bien a la multitud. Y te motivan, varón. Pasan de ser predicadores a ser coaching, Ay. a ser motivadores. Y yo les vengo a decir a esos predicadores que tienen un espíritu de coaching, que se pongan a vender TCL, TLC, ¿qué se llama? Sí. Esos productos TLC, de Avon y compañía.
invierte, gana o haga trading y genere ganancia con su motivación y sus palabras bien decoradas para que la gente se sienta bien con usted. Hay gente que tienen alternativas precisas para mover. Y el primero que yo voy a mencionar es el problema de los adoradores, varón. Wow, ay Dios mío. El problema de los adoradores es, como lo predicaba una tremenda adoradora de nuestra iglesia, que cuando Dios no se está moviendo, le meten las canciones que mueven el alma y la carne también. ¿Cuáles son esas canciones? El gran yo soy, varón, la primera. La segunda. Yeshua. Yeshua, óyeme, ya Yeshua. Dios mío. No, Efemérides Patria tiene un problema, es un himno nacional aquí. Sí, sí. En este país. Entonces, utilizan alternativa, varón, para poder complacer a la audiencia que está ahí adelante. Así es. Porque ya, cuando ya no hay adoración genuina, usted simplemente pasa a ser un espectador, el que está ahí abajo, y usted un presentador. Sí. Usted deja de ser un ministro y los hermanos dejan de ser hermanos y compañeros de adoración. El show se convierte en un show donde podemos transmitir con toda confianza como que si fuera un canal de televisión. Así es. Y para eso están los aplausos, por ejemplo, los canales de televisión le meten una risita a los chistes malos. Sí. Entonces, el evangélico principalmente tiene por costumbre utilizar cosas que es como el as bajo la manga, las canciones, los chistes malos, Sí. la lengua, varón. ¿Hay lengua mecánica? Oh, varón. Hay lengua mecánica. Yo eso no lo concibo todavía, cómo una gente tiene la capacidad de hablar lengua si no es por el espíritu. Varón, pero hay gente que está hablando más lengua en el altar que lo que está hablando en español normal, varón. Ay, Dios mío. Y la gente no entiende que la misma Biblia habla que si no hay un intérprete. Mire, yo tengo 11 años en el evangelio y la mayoría de lenguas que a mí me fluyen son en la intimidad En la intimidad. y cuando estamos en guerra espiritual. Así es. Y esas personas desde que están ahí arriba, que ven la atmósfera contraria, comienzan a hablar una cuanta lengua ahí en sílaba, varón. Duran 40 minutos hablando lengua solamente. Sí, se jamaquean y se prenden. Y nada más el que entiende son ellos. Entonces, te hablé de las canciones que utilizan, que son la alternativa. Las lenguas, en el caso de los predicadores. Sí. Los chistes malos, varón. Gente que sale con cosas. Y los ataques. Así es. Sí, porque hay iglesias que les gustan los ataques. Y hay que entender eso. Sienten a Dios únicamente así. Varón, mire, es increíble que en este tiempo el hecho de que tú menciones una prenda de vestir sea un motivo de que otra persona se prenda con eso. ¡Mi alma adora a Dios! Y se prenden ahí. No, varón, eso no está bien. Para mí eso no está bien. El hecho de que usted mencione un área... ¡Ay, varón! Gracias al Señor que me acordé. Y detrás de eso salen los porritas. Porque muchas veces los predicadores tiran su puya y hay un equipo de compañeros que están ahí atrás de porrita. Así es, aleluya. Sigue hablando, Jehová. Sigue hablando, Señor, no lo parta. Y todo el tiempo va a existir uno que va a tener un as bajo la manga, y también van a existir personas que les gusta lo que tú estás diciendo, porque ese es su estilo de vida, condenar a los otros. Así es. Vamos a hablar de la ropa, vamos a hablar de todas esas cosas que están mal en la iglesia, que tú nunca has tenido la oportunidad de corregir a nadie, sino de criticarlo. Y cuando mencionan esos puntos ahí arriba, ahí la iglesia se prende, varón. Así es. Mira, otro punto que la gente utiliza para ministrar en la atmósfera es decir que está entrando un ángel, que está entrando un león. Varón, el espíritu de zoológico que una vez se manifestó. Ay, santo. Óyeme, siempre utilizan la táctica de que ve un ángel, de que se está metiendo un león, de que hay un águila, de que se metió una luz, y usted verá lo que va a comenzar a suceder ahora. Y yo todas esas veces estoy muy pendiente cuando dicen eso y no veo que pasa nada. O sea, está bien, puede que yo no vea espiritualmente lo que esté pasando, pero no veo que acontece nada en los humanos. No veo que nadie llora, no veo que nadie cae atrás, no veo que nadie se quebranta, no veo que nadie habla lengua ni siquiera. Entonces otra táctica que utilizan mucho es esa, de decir, veo un ángel que se está moviendo y ese ángel desenvainó la espada. Es que ahí se manifiesta el vidente interno que hay
muchos predicadores y muchos ministros. Pero yo no entiendo cómo eso de que se están metiendo 17 ángeles y no pasa nada. Si antes en la Biblia, cuando aparecía un solo ángel, mataba 1300 hombres. Un solo varón causaba. Que David cuando vio, tuvo miedo. Cuando vio ese ángel, ese solo ángel matando 1000 y pico de gente. No, y los ángeles vienen equipados. Porque en aquel tiempo los ángeles nada más traían el mensaje. Sí. Ahora vienen con cuernos de aceite, vienen con bandera, vienen equipados con absolutamente. Bazooka. Varón, hasta con pistola. Ay. Entonces, ese es otro de las cosas que la gente utiliza, que va y parte, como tú mencionabas, de las tácticas que los predicadores usan. Yo escuché una vez unas jovencitas que venían de adorar, no voy a decir de qué provincia vinieron, pero la trajeron para acá y estaban adorando y eso. A esa actividad iban a venir predicadores de talla, de esa misma provincia y de otras provincias. Y están ministrando las muchachas, y en una está ministrando una de ellas, y mencionaba a sí mismo lo del pueblo, que no, si ustedes supieran cómo hablan de ustedes allá, de como en bien, de que somos tierra de fuego y eso. Y uno de los muchachos que estaba aquí con nosotros, nuestro hermano Jerry, el hombre de la espada espiritual, y él decía, pero si tú portas gloria, manifiesta la gloria tú. Perfecto. Porque ella atacaba al pueblo de que no, que ustedes no se prenden, que ustedes nada. Porque no había en ese momento el mover en ella, dejando la responsabilidad en el público. Solamente. Entonces muchos evangelistas, muchos profetas, muchos predicadores dicen esas cosas y no acontece nada. No hay una evidencia palpable en la atmósfera de que verdaderamente se esté manifestando un ángel. No hay una señal, y Dios quiere que tú y yo andemos bajo señales. Que el pueblo esté ignorando las señales se da muchas veces, pero se supone que a ti Dios te mandó y que tú no debes de depender de otro. Ahorita tú mencionaste algo que yo catalogué como la unción del zoológico, varón. Sí, varón, la unción del zoológico. Muchas veces Dios también abrió los ojos para ver el león, la paloma, sí, varón, dragones, que había un dragón volando en los aires y tiraba fuego por la boca, por la cola y por las alas. Un sinnúmero de animales que yo no digo que no se muestren, que el Señor se revele. Así es. A través de ellos, porque incluso tenemos la imagen de hasta como de cordero que Dios se puede revelar. Sí, claro. Pero esas muletillas o herramientas que utilizan los predicadores son demasiado evidentes hoy en día. Y algo que tú tocaste que es importante aclararlo es moverse en la atmósfera que usted encontró. Así es. Sí, varón. Moverse en la atmósfera que usted encontró. Usted viene todo seco a contaminar ese altar. Ay, Dios mío. A contaminar ese altar. Aprovechando que por eso muchos no quieren predicar de primero. Que por eso muchos no quieren predicar de primero, porque quieren ver y darle la mayor responsabilidad a otro ungido. Y cuando a ti te toque, es suave, sublime. Claro. Ya hay 7 siervos aprendidas 30 intercediendo en guerra espiritual. Sí. Y vienes tú, varón, y te sientes en la cúspide. Pero ya hay una atmósfera, hasta tú te conectaste en esa atmósfera. Pero cómo tú no tienes la capacidad de romper con lo que hay en esa atmósfera. Así es. No importa que a ti te coloquen de primero, de segundo, de tercero, varón. Yo quiero darle a los que hacen actividad, a los que adoran, a los que predican, unos cuantos consejos, varón, para cómo preparar la atmósfera. Tú me dejas decírselo. Dale, fluye, que para eso que estamos aquí. Lo primero que el que crea actividad debe de tener en cuenta es que no es un programa de televisión que usted está haciendo. Así es. Que está bien la puntualidad, pero lo primero que se debe de hacer en toda actividad cristiana es un buen culto de altar. La oración. Usted puede hacer un congreso, una escuela bíblica, y si usted no tiene un culto de altar donde se hable del agradecimiento, del reconocer a Dios, del pedir perdón y de invitarlo a ese día en esa actividad, mire, mejor no haga nada, que usted no va a tener una victoria. Sí. Usted lo que va a tener un problema. Así es. Y ese es uno de los errores número 1. Y el consejo que nosotros le damos hoy es que cree un buen culto de altar. El segundo es que como la mayoría de actividades luego de un culto de altar, si es que lo hacen,
comienzan con algún tipo de arte, varón, yo no le aconsejo a ninguna iglesia que metan a la danzarina de primero. Nos va a meter en un problema. Sí, te va a meter en rojo ahí. Pero yo no le aconsejo a ninguna actividad que meta a la bendita danzarina de primero. Porque las danzoras son personas que están utilizando su cuerpo para adorar a Dios y para también pelear una guerra espiritual en el momento. Y lamentablemente el enemigo muchas veces ignora, y me voy a ir profundo, ignora la adoración que esas siervas están haciendo, porque muchas veces de acuerdo a cómo nosotros nos guardamos, a cómo nosotros vivimos en esa semana, podemos ser atacados y nos vemos vulnerables, porque le estamos adorando con el cuerpo, pero el cuerpo fue atacado en ese día. Así es. Entonces las danzoras son personas que realmente no deben de tomar la primera parte. Los adoradores, varón, los adoradores tienen la capacidad de hablar y romper la atmósfera. Wow. Preparen el ambiente a la adoradora para que ustedes vean cómo los ángeles bajan a danzar con ella. Así es. O pónganla ustedes junto con ella ahí. Pero nunca cometan el error de poner a la danzora de primero. Que lamentablemente ellas tienen que también conectarse hablando y no pueden hacerlo porque tienen que estar coordinadas haciendo lo que van a hacer. Con un público que nada más está mirando ahí como a ver qué es lo que van a hacer. Entonces el enemigo aprovecha toda esa mente que están ociosa y lo que hace es que pone una apatía. Ok. El tercer consejo, varón, que yo le aconsejo a los adoradores es que no se queden callados cuando están adorando a Dios. Hay muchos que se creen artistas y solamente cantan y creen que con un falseto van a reprender los demonios. Ay. Sí, varón. El mundo espiritual no se rige por eso. Varón, David tocaba el arpa cuando una vez cantaba y aún así tuvo guerra. Ay. El adorador que no abra su boca para adorar de verdad, lamentablemente va a tener que utilizar una de sus herramientas principales y utilizar el gran yo soy. El adorador que se quede callado, nada más cantando, va a tener una desventaja en el mundo espiritual y todo se va a poner en contra. Y usted tiene que entender que el adorador es una persona encargada de motivar también al pueblo a adorar. Así es. El pueblo no te tiene que motivar a ti. Y el error que cometemos todos. Y el último punto que yo quiero aconsejar a los predicadores para que no cometan ninguno de los errores que estamos diciendo aquí es que confíen en Dios. Así es. Que confíen en Dios. Si Dios te reveló el mensaje, si Dios te regaló el altar para que tú ministres ese día, el diablo obligatoriamente se tiene que mover en contra de lo que se va a manifestar y tú no le tienes que tener miedo. Porque si él se mueve porque tú representas una amenaza. Así es. Eso es el único consejo que yo le doy a los predicadores. Que crean en Dios, crean lo que tienen que hacer ese día. Así es. Esos son mis varios consejos. Así es. Y yo para culminar te voy diciendo que es el más vital, el más importante, añadiendo que a veces lo dejamos por fuera y es la oración. Exactamente. O sea, no dejen nunca la oración de por fuera, porque es que hay gente que nada más van a querer orar en el momento que tienen su participación. Día de la actividad. Entonces, usted tiene que tener una consecuencia o llevar una secuencia de oración durante el proceso hasta el día que le toque llevar el mensaje o llevar la adoración o lo que sea que le toque hacer para que Dios se sienta, se mueva, haya una esencia de lo que usted va a manifestar. Porque es que si tú te aprovechas de lo que únicamente puede haber en la atmósfera, te van a agarrar sando batata, como decimos aquí. Ya lo sabes. Fácilmente te va a encontrar con un público que no fue en la comunión y tú tal vez tuviste mucho ajetreo, porque a veces pasa así. A veces tú tienes que irte a arreglar, tienes que estar bien para esas cosas. Si vas a llevar un mensaje, necesitas la preparación, el estudio de la Biblia profundamente. Y a lo mejor ese día no te da tiempo para tú orar como quisieras y la misma presión de la actividad. Así que tienes que tener mucha oración durante el proceso
para que puedas preparar la atmósfera adecuadamente. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Nuestro hermano Víctor también tiene un canal que puedes ir y seguir allá los videos que le está haciendo. ¿Cómo se llama este video, ese canal, varón? CG Ministerio. Escribe en YouTube ahí CG Ministerio, así de sencillo, y ahí le va a aparecer nuestro contenido. Así que suscríbase. Así que nada, Dios te bendiga. Deja tu comentario, dale like y comparte con alguien. Así que nos vemos en la próxima.